Una democracia no funciona en un país donde la gente no tiene pensamiento crítico. De hecho, una democracia sin pensamiento crítico solamente es el disfraz de una dictadura, que es lo que le pasa a todos los países en América Latina y posiblemente también en España. Pero ¿qué es el pensamiento crítico? Crítico tiene muchos significados, pero yo creo que en el contexto de pensamiento crítico, el sinónimo más parecido a crítico podría ser analítico. Pensamiento analítico. Es decir, analítico significa repartir o separar en pedazos algo complejo para analizar esos pedacitos y entonces tener un mejor entendimiento de lo que estamos analizando. En este contexto usualmente se refiere a que cuando yo recibo un mensaje, ya sea de un periodista, de un político, de un publicista, de un empresario, de un científico, de un médico, de un filósofo, de un profesor, de cualquier experto, de cualquier persona, cada vez que yo recibo un mensaje, yo quiero desbaratar ese mensaje para entender mejor lo que me está diciendo. En lugar, lo contrario de tener un pensamiento crítico sería aceptar las cosas así como vienen. Alguien me lo dice y le digo, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Eso es no tener un pensamiento crítico. Pero, ¿cómo se critica? ¿Cómo analizo un mensaje? Bueno, el mensaje se analiza cuestionándolo. Y cuestionar viene de pregunta, cuestionar o preguntar. Es decir, tienes que hacer preguntas. Ahora, aquí no me refiero a que si alguien te da un mensaje o te dice un mensaje, tú le preguntes, aunque eso puede ser cuando tienes un interlocutor. Si estás hablando con alguien, tal vez puedes preguntar, incluso ya sea por escrito o verbalmente. Pero incluso aunque no hubiera una oportunidad de preguntarle al autor, por ejemplo, cuando veo un video de una entrevista o un documental o un video en YouTube simplemente, o cuando leo un artículo en una revista, en cualquier publicación, medio de comunicación, a veces no tengo la oportunidad de preguntarle al autor, pero sí tengo la oportunidad de preguntarme a mí mismo. Es decir, hacerme a mí mismo ciertas preguntas para cuestionar este mensaje. Durante este 2024 voy a estar estudiando este libro que está aquí, que se llama Asking the Right Questions. Es un libro un poquito caro, la verdad. Si lo pueden conseguir, sería excelente. Se los recomiendo muchísimo. Pero si no, quédate en este video porque te voy a platicar algunos de los mensajes más importantes de este libro. De hecho, te voy a comentar los 13 capítulos, porque son 13 capítulos que tiene el libro. Y voy a platicar un poquito de cada uno de ellos. Y al final, de hecho, les voy a platicar, bueno, de una iniciativa que tengo para el resto del 2024 que tiene que ver con el estudio de este libro y mucho más importante que el estudio de este libro es el desarrollo del pensamiento crítico. Pero eso se los voy a comentar al final. Por lo pronto, ¿qué les parece si empezamos? Ya tengo mi mate aquí. Entonces, ¿qué les parece si empezamos y les platico de qué se tratan los capítulos de este libro? Que vamos a empezar. El libro se llama Asking the Right Questions, que es como haciendo las preguntas correctas o preguntando las preguntas correctas. Una guía al pensamiento crítico, es de Neil Brown y Stuart Kiley. Como les digo, es un libro que les recomiendo mucho. Voy a platicarles ahorita de cada uno de los capítulos de este libro. Entonces, en el primer capítulo se llama Los beneficios y la forma de hacer preguntas correctas. Y este capítulo, de hecho, lo que va a hacer es tratar de darnos una introducción al tema, por qué es importante esta cuestión del pensamiento crítico. Empieza narrándonos un poquito de que, bueno, este es un mundo muy confuso, con mucho ruido, donde hay muchos mensajes revueltos, lo cual hace pues bastante complicado que realmente te puedas tú hacer tu propia idea de las cosas, ¿no? Como hay tantos mensajes de muchas direcciones, no es tan sencillo. También nos habla de que los expertos no te van a rescatar, no puedes nada más como que tomar un experto y confiar en que lo que ese experto te dice ya, con eso lo que él diga está bien. ¿Por qué? Esencialmente es porque en muchos casos hay expertos que están en conflicto, expertos que opinan cosas diferentes. Entonces, aunque no se trata tampoco, no es la idea, no quiero hacer a nadie conspiranoico, no se trata de que los expertos estén mal, sino de que no puedes ciegamente confiar en los expertos porque entre ellos mismos tienen problemas en muchas de las disciplinas, ¿ok? Obviamente en algunas cosas pues sí hay un cierto consenso, pero siempre vas a encontrar como que
puntos diferentes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta a los expertos, pero no puedes simplemente ciegamente confiar en los expertos, ¿no? Por eso el pensamiento crítico pues, va a ser necesario, es decir, tú mismo tienes que desarrollar habilidades para ir teniendo esta capacidad de analizar lo que van diciendo las personas. No puedes simplemente confiar en los demás. Entonces, este primer capítulo nos da algunas herramientas elementales para esto y nos quiere convencer principalmente de que el pensamiento crítico es algo que tenemos que desarrollar. El capítulo 2 se llama algo así como las barreras o los obstáculos para tu pensamiento crítico y son las cosas que a ti te estorban para poder pensar de manera crítica. Hay muchas cosas que uno tiene como barreras que te van a impedir, digamos, el tener un pensamiento crítico. Desde simplemente a veces es incómodo hacer las preguntas, o sea, son preguntas que no te quieres hacer porque es usualmente más cómodo simplemente aceptarlo, sobre todo cuando son cosas que te gustan o que es algo con lo que estás de acuerdo. Ahí es cuando te causa mucho incomodidad, digamos, ¿no? A veces también tenemos esta mal hábito, digamos, de querer pensar muy rápido, de sacar conclusiones rápido. Y el pensar muy rápido lo que hace, pues generalmente es que seamos más susceptibles a caer en este tipo de errores, en no cuestionar bien las cosas, porque queremos rápidamente llegar a una solución. Entonces, tenemos que pensar lento. De hecho, eso es una de las características importantes. Eso tiene que ver con la tesis esta de Kahneman, de pensar rápido y pensar despacio. Pero bueno, el tema de los estereotipos también lo trata por ahí. Hay muchos estereotipos y de hecho los estereotipos son como de estos tipos de hábitos mentales que tenemos que muchas veces nos traicionan. Hay muchos tipos vamos a decir, de hábitos mentales o cosas que normalmente pensamos que no nos llevan a algo, a que nos sirva para analizar las cosas, ¿no? Está incluso la idea esta bueno, por ejemplo, simplemente el confiar demasiado a veces en las autoridades puede ser. Hay también un poquito, y entra, por ejemplo, el egocentrismo. A veces uno se siente muy importante y no quiere creer que a lo mejor lo que has pensado está mal. Entonces prefieres como que para proteger tu ego, asumir que todo lo que tú piensas está bien. O si alguien opina algo que se parece a lo que tú piensas, seguramente lo vas a aceptar más. Entonces tenemos esto que le llaman como wishful thinking, ¿no? Bueno, también eso es otra. El wishful thinking no es un poquito diferente porque es como que nos gustaría que fuera de cierta manera. Entonces a veces como nosotros queremos algo, es un hábito mental también, tendemos a aceptar más esas cosas porque nos gustaría que así fuera, aunque a lo mejor no es así. Ok, capítulo 3. De hecho, hasta aquí no hemos hecho preguntas todavía. Si se fijan, hasta aquí simplemente nos ha platicado de qué es el pensamiento crítico, nos quiere convencer y cuáles son las barreras que hay. Pero en el capítulo 3 ya empieza un poquito a haber preguntas. El capítulo 3 se llama ¿cuál es el tema y cuáles son las conclusiones? Es decir, cuando yo recibo un mensaje de alguien, ya sea por escrito o escuchado, la primera pregunta que tengo que hacer, o sea, lo primero que me tengo que cuestionar es, a ver, ¿esto de qué se trata? En inglés le llaman the issue. What is the issue? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el tema aquí? ¿O de qué me está hablando? Y es muy fácil, sobre todo en este mundo donde hay mucha gente muy elocuente, que habla de un montón de cosas, empieza a hablar demasiado y luego no hay un mensaje. Tú te pones a escarbar en las palabras y no hay nada, no hay ningún mensaje ahí. Muchas veces. O a veces el mensaje está escondido. Entonces, ¿de qué está hablando? No es tan trivial a veces. ¿Sí? Es algo que tienes que primero que sacar, ¿no? Dependiendo de si la persona tiene esta habilidad para presentar bien su tema. O las conclusiones también, que es otra cuestión. Bueno, ¿y cuál es la conclusión que está sacando de esto? O este mensaje, ¿qué conclusiones tiene? ¿A qué conclusiones llega el autor o algo así, ¿no? Ahora, aquí también voy a aprovechar porque durante todos los capítulos, de hecho, hay una doble habilidad. Está por un lado la habilidad que tú tienes que desarrollar de criticar un mensaje que te llega del exterior, y la otra es que tú desarrolles habilidades para que cuando tú tengas que dar un mensaje, tus mensajes, tu información se comunique de una mejor manera. Obviamente va a la par, porque estas preguntas también te van a servir a ti mismo cuando tú tengas que hacer estos mensajes, si tú quieres presentar bien de qué quieres hablar, cuáles son las conclusiones a las que quieres llegar. Entonces, en todo momento, de hecho,
Siempre como hay una parte en donde es aplícalo para ti mismo, ¿sí? Para cuando tú tengas que crear alguna cosa. El capítulo 4 se llama ¿cuáles son las razones? Y aquí de hecho es donde empiezan realmente las preguntas, porque la primera pregunta que te tienes que hacer es, este mensaje que me llega, ¿por qué me llega? O sea, ¿cuáles son las razones que tiene el autor para dar este mensaje? Hay muchos tipos de razones. Y tiene uno que distinguir, de hecho habla mucho este capítulo de cómo distinguir qué tipo de palabras se usan y frases para, o que te pueden indicar cuáles son las razones que tiene el autor del mensaje para dar ese mensaje. A veces no es trivial, y eso es la parte importante. En un mundo ideal, el autor te dice cuáles son las razones, pero en el mundo real no. En el mundo real la gente no te dice las razones por las que te da su mensaje. Tienes que escudriñarlas para darte cuenta de cuáles son las razones. Igual también te puede servir a ti. Idealmente, si quieres dar un mensaje, pues poder plantear bien tus razones para dar ese mensaje, ¿no? Capítulo 5 te dice, trata o se llama, ¿qué palabras o frases son ambiguas? En este caso, lo que sucede también en el lenguaje común es que desde las palabras, una palabra puede tener muchos significados. Y en algunos casos eso se puede mal usar. De hecho, es justamente la razón, tanto una palabra puede tener muchos significados como una frase también, pero esto es justamente la razón por la que el mismo mensaje, dos personas diferentes lo pueden interpretar de formas muy diferentes. Eso es muy fácil que suceda, y sobre todo cuando el que está creando el mensaje, a lo mejor hasta deliberadamente, hace un mensaje ambiguo o con doble sentido para que se pueda interpretar de varias maneras. Y aquí para mis amigos o los que me están viendo de México, doble sentido no me refiero a albures, ¿sí? El albur mexicano es otra, bueno, sí es un doble sentido, más como para una cuestión cómica, pero no ese es el caso. El caso es cuando quiero en un solo mensaje como que mezclar o que lo interpreten de dos maneras. A lo mejor yo lo digo de una manera para que lo entiendan de otra, porque eso es otro porque yo quiero, pero yo quise decir otra cosa diferente. Entonces, esta cuestión de la ambigüedad es una cosa que tenemos también que analizar cuando recibes un mensaje, ¿no? Hay muchos ejercicios por ahí en cada capítulo. Capítulo 6 se llama ¿cuáles son los valores y las suposiciones o los supuestos? Y en este caso, los valores es ir un poquito al fondo de las razones. O sea, yo digo, esta persona que me está dando este mensaje tiene este objetivo, tiene esta razón, pero esa razón viene de que esa persona tiene ciertos valores, valora ciertas cosas. Tú puedes valorar la libertad o puedes valorar la seguridad. Y pues esos dos valores son los que hacen que tú tengas ciertos objetivos. Pero tienes que distinguir, tampoco están en los mensajes normalmente, la gente no te dice qué es lo que valora, sino que tú tienes a lo mejor que descubrirlo. Si entiendes los valores, lo que está en el fondo de lo que esa persona está valorando, vas a poder entender mejor por qué te está dando esos mensajes. O los supuestos, porque muchas veces, o sea, los valores son como principios básicos. Yo valoro, por ejemplo, la libertad de expresión más que nada, por sobre, por ejemplo, el que con la libertad de expresión yo voy a lo mejor a lastimar a alguien, o alguien puede lastimar a alguien, no es que, digo, yo también puedo. Entonces alguien se preocupa más por, no, es que yo no quiero que lastimes a alguien con las palabras, ¿no? Entonces entran en conflicto dos temas, dos valores diferentes, y simplemente hay que primero distinguirlos, ¿no? Y lo otro son los supuestos. Los supuestos son cosas que se están dando por un hecho. Son como, digamos, no son axiomas, pero son, esta persona está dando por supuesto ciertas cosas, ¿sí? Y eso muchas veces en el mismo discurso te puedes ir dando cuenta las cosas que da como supuestos. En inglés se llaman assumptions, o values en inglés también, la otra parte de los valores. Entonces, ¿cómo ir distinguiendo qué hints te va dando el texto para ir descubriendo cuáles son los valores y los supuestos? Eso sería el capítulo 6. Recuerda que la gente no te dice cuáles son sus valores y supuestos, tú los tienes que sacar. El 7 trata sobre falacias, ¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿hay falacias en el razonamiento? O sea, cada vez que alguien dé un razonamiento, un argumento, debes de estar preocupándote por analizar si hay alguna falacia. Todo el capítulo 7 habla sobre falacias. Hay muchos tipos de falacias, no voy a entrar aquí en todos los tipos de falacias, pero bueno,
ese es un tipo de cuestionamiento que tienes que hacer. Y primero que nada tienes que reconocer cuando alguien está haciendo un argumento, cuando alguien está dando un razonamiento, es decir, está diciendo esto, por lo tanto esto, por lo tanto esto. Tienes que ser muy cuidadoso de que cada una de esas conexiones lógicas o argumentativas es válida, o qué tipo de razonamiento está haciendo. Entonces es una crítica sobre el razonamiento en este caso. El capítulo 8 dice, oye, se llama, de hecho hay dos capítulos, el 8 y el 9 tratan de lo mismo, sobre la evidencia. ¿Qué tan buena es la evidencia? En cualquier mensaje, bueno, sobre todo si te quieren convencer de algo, te van a ir dando evidencias. Y las evidencias vienen en muchos tipos. Desde intuición o experiencia personal, ejemplos, testimonios, te van a platicar que alguien hizo esto o alguien hizo aquello, o en muchos casos apelar a la autoridad. Yo sé muchos de ustedes a lo mejor dicen que es una falacia de la autoridad. Hay que tener cuidado. O sea, no se trata de que porque alguien apele a una autoridad sea falso. Simplemente es un tipo de evidencia. Entonces hay que saber distinguir la evidencia y saber qué tanto puedo confiar en cada uno de estos casos. No quiere decir que alguien te dé una experiencia personal y sea falso porque sea una experiencia personal. Si se ponen en un... Y esto le pasa mucho a los que empiezan a estudiar filosofía y falacias. Creen que porque hay una falacia, entonces ya está invalidado el argumento. Pero es que si haces eso, no existen argumentos entonces. Porque todos los argumentos están basados de una u otra manera en experiencia, en experimentos, en autoridades, en ejemplos, en intuición, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 8 habla de estas partes, de este tipo de evidencias que les comenté ahorita. Y el capítulo 9 también habla de evidencias, pero aquí se habla más bien de observaciones personales, de investigaciones o estudios. ¿Qué pasa cuando te comentan que hay un estudio o algo así? O analogías también, porque las analogías son también una forma muy común, e incluso también a veces las metáforas las usan para tratar de argumentarte algo. Te dicen, mira, por ejemplo esto. Entonces se salen todo del tema en que estaban hablando para darte una analogía. Las analogías tienen su lugar y pueden servir, pero hay que distinguirlas y hay que saber hasta qué punto esa analogía vale como una evidencia o no vale como una evidencia. Creo que, por ejemplo, desde el punto de vista que le llamo metáfora, pues ya como que deja de ser realmente algo que valga como evidencia. Pero no necesariamente, porque te puede ayudar a conectar ideas. El capítulo 10, la pregunta aquí es si hay causas rivales. Es decir, si hay pues como que intereses en conflictos o causas en conflicto posibles. Es una de las cosas que tienes que estar buscando si hay múltiples, sobre todo cuando hay como múltiples perspectivas, ¿no? Diferentes, digamos, puntos de vista o diferentes personas creando este mensaje. Eso puede causar pues bastante confusión y pues es parte de lo que tienes que saber o distinguir en el mensaje, si es que hubiese algún tipo de causas que estén como en rivalidad, ¿no? El capítulo 11 es otra cosa que parece muy común, sobre todo en argumentos y en mensajes modernos, son las estadísticas. Se llama si las estadísticas son deceptive, es como si son estadísticas que te quieren desviar. Si son confiables las estadísticas, vamos a decir así. Son confiables las estadísticas, lo voy a poner de esa manera. Y bueno, este capítulo habla justamente sobre estadísticas. Los que saben estadística, hay un dicho común que es la estadística, como dice, hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas, ¿no? Tú puedes mentir muy fácil usando estadísticas, sobre todo a personas que no entienden estadística, ¿sí? Entonces hay que tener un mínimo de entendimiento de estadística y de datos para poder distinguir si las estadísticas realmente sirven o no sirven, si están sesgadas, si están mal interpretadas, si las conclusiones, si a veces sacan conclusiones o las extrapolan de manera incorrecta, etcétera, ¿no? Entonces el tema de las estadísticas está en el capítulo 11. En el capítulo 12 viene otra pregunta más y es ¿cuál es la información que a lo mejor no está ahí? Porque hasta este punto estamos analizando el mensaje. Yo tengo un mensaje y yo estoy analizando cosas sobre este mensaje, pero a veces lo que no está en el mensaje es lo importante. ¿Qué cosas no está ahí en el mensaje que deberían estar en el mensaje? La gente normalmente cuando te quiere convencer de algo, te quiere decir algo, incluso los periodistas, todos te van a decir nada más lo que creen, lo que ellos consideran que es importante o, ese es el mejor de los casos,
En el peor de los casos, lo que ellos consideran que es adecuado y no van a decir lo que no les conviene. Entonces tú tienes que descubrir qué falta aquí, cuál es la información que no me están diciendo que también sería importante en este mensaje. De eso trata el capítulo 12 y el capítulo 13, que es ya el capítulo final, es como el cierre. Es simplemente, ahora sí, bueno, ya hice todo este cuestionamiento, todo este proceso analítico, cuáles son las conclusiones que puedo sacar. Y aquí hay algo importante en este capítulo, porque muchos pensarían que voy a sacar una conclusión. O sea, ¿cuál es la conclusión? Y algo importante es que cuando tú escuchas cualquier mensaje o lees cualquier mensaje, no hay una conclusión. O sea, frecuentemente puede haber varias conclusiones porque dependen a veces de cosas que no sabes. A lo mejor no llegas a a una completa respuesta sobre algún asunto y dices, bueno, esto no está por completo establecido, pero si fuera esto, entonces esta sería la conclusión. Pero si fuera esto, esta otra sería la conclusión. Entonces, no llegas a una conclusión usualmente, sino llegas a algunas conclusiones dependiendo a lo mejor de otras cosas que vas a tener que responder por fuera. Por ejemplo, a lo mejor te llevas una pregunta o algo que investigar por fuera para poder ahora sí establecer cuál es la conclusión. Entonces, o a lo mejor puede ser que nunca llegues a que simplemente haya varias conclusiones posibles y que las preguntas que estén en el fondo pues no sean decidibles, simplemente se van a quedar como que abiertas. Pero tienes que distinguir. Sí, cierto, en algunos casos hay una sola conclusión, pero generalmente hay varias conclusiones y justamente por eso, bueno, este capítulo 3 es muy importante porque es como el cierre o cómo terminas, vamos, con un proceso analítico de un mensaje. Ok, bueno, esos son los 13 capítulos, así a grandes rasgos, es un resumen muy rápido de lo que trata este libro. Y como les dije, el proyecto que tengo ahorita para el 2024 es, yo voy a estudiar este libro, cada uno de los capítulos con más detalle. La idea es usar ejemplos para ir adquiriendo estas habilidades, para tener esta capacidad de analizar de manera crítica una situación. No sé si eso sea redundante, pero bueno. Y para eso voy a organizar un grupo de discusión. Ay, se me movió la cámara. Ahí está. Voy a organizar un grupo de discusión. Ese grupo de discusión lo voy a organizar en el Patreon, ¿sí? No es un curso lo que voy a ofrecer en el Patreon, va a ser un grupo de discusión nada más. Voy a ir leyendo esto y voy a conectarme una vez a la semana para... también vamos a tener por ahí un grupo de discusión, como un chat, un foro, para irles platicando sobre lo que vaya haciendo, sobre lo que yo vaya encontrando. Y si algunos de ustedes están a la par también estudiando este libro, esa es un poco la idea, pues que podamos tener una conversación, que podamos tener un diálogo, vamos a platicar sobre esto. Entonces, los invito a que entren a mi Patreon. La suscripción de $3 con la cual vas a poder tener acceso a este grupo de discusión. Es $3 por mes, creo, algo así. Entonces, y eso obviamente es como mi forma de aportar algo para si estoy pidiendo como su colaboración en este sentido. Entonces, bueno, los invito a ir a mi Patreon, se llama Matemáticas en Nuevo León. Si me quieren seguir, me pueden seguir gratis o con cualquiera de las membresías que están por ahí. Y si no, de todos modos voy a estar probablemente grabando videos aquí, algunos mensajes cortos para el canal de YouTube. Si encuentro algo interesante, pues a lo mejor lo voy a estar obviamente preparando en video y comentando así. De hecho, pues mi análisis de las obras de rap, tanto de Solitario como de Ocelot, como de algunos otros artistas, pues es exactamente un poco esto, es tratar de hacer un pensamiento crítico, en este caso para las obras de rap, ¿sí? Es un poquito mi intento. No quiere decir ahorita que yo esté haciendo como un proceso muy, muy analítico para las canciones, pero digamos que a lo mejor quisiera ser un poquito más analítico exactamente para estas cosas, ¿no? O para otros discursos. En fin, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte al canal, darle like, darle dislike si no te gustó, compartirlo si crees que le puede interesar a alguien, y no me queda más que despedirme y decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos en el próximo video.